Día 1 de la cuarentena obligatoria en Argentina. Aislamiento social obligatorio, distintas formas de llamar al mismo proceso social que hace que nos quedemos en nuestras casas. Coronavirus en el mundo, coronavirus en nuestro país. Vamos a hacer algunos videos para ir abordando cómo este virus está afectando al mundo y sobre todo a algunos países de los cuales poco se habla. Los medios de comunicación centralizan su atención en algunos casos como Italia, España, Gran Bretaña o Estados Unidos. Sin embargo, en casi todos los países del mundo hay algún efecto del coronavirus, o han llegado casos, o la economía ya se encuentra resintiéndose. Empecemos por el principio. Este virus, el COVID-19, nace en la provincia de Wuhan, en China. La cuarentena obligatoria más importante de la historia se llevó a cabo allí, impuesta por el gobierno chino para poder acabar con este virus. Recién después de 56 días, los chinos pudieron decir que no tienen más casos autóctonos. Este virus comenzó a expandirse rápidamente. Hoy encontramos que uno de los casos más graves, aunque poco se habla de él, es el caso de Irán. Irán, que comparte frontera, pero además tiene un gran comercio internacional con China, de resultas de las sanciones internacionales que ha recibido de parte de Estados Unidos en los últimos años, fue uno de los primeros afectados y es uno de los que más casos tiene en este momento. El gobierno desoyó todas las medidas que se tomaron a cabo en China, como en Corea del Sur, como en Japón, y dejó librada su suerte a la población. Recordemos además que en estas últimas semanas se dieron, en el caso de Irán, distintas festividades muy importantes con traslados masivos de personas que también hicieron que aumentara notoriamente la cantidad de afectados. Estudios hechos en una universidad importante de Teherán plantean que, en el escenario más optimista, los muertos serán 12.000 en Irán. Sin embargo, Irán tiene restricciones importantes. Por un lado, el gobierno no impone una cuarentena. Por otro lado, es muy difícil que la población acate las medidas. Y en tercer lugar, las sanciones económicas internacionales imposibilitan a Irán en muchos casos de poder comprar insumos médicos. Todo esto lleva a que el escenario más pesimista que prevén los científicos sea de 3,5 millones de muertos. Sin embargo, desde el gobierno iraní, a pesar de que muchos funcionarios, incluso parlamentarios, han sido contagiados con el virus y varios de ellos han fallecido, no se han tomado medidas para contener el avance de la pandemia. Hay otros países en los cuales la cantidad de casos no ha sido tan grande, pero que ya están planificando, ya que en el caso de que lleguen los casos o estos casos crezcan, realmente sería un desastre. No podemos dejar de pensar en qué le pasaría al África subsahariana. Sin lugar a dudas, si llegara a darse un brote de la pandemia de coronavirus en África subsahariana, los resultados serían devastadores. El África viene sufriendo hace décadas de tener sistemas de salud muy debilitados. Pero además, algo tan simple para nosotros como lavarse las manos con agua y jabón, una de las técnicas más difundidas para evitar la propagación del virus, es muy difícil que se pueda llevar a cabo en África, podríamos decir virtualmente imposible para casi 300 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. A eso tendríamos que sumar también que en África subsahariana y en otras regiones de África, enfermedades como el HIV, la tuberculosis y la malaria ya han inmunodeprimido a la población. La desnutrición infantil también colaboraría a que los niños estén entre los más afectados por el virus. Se han dado casos en más de 30 países de África. Sin embargo, todos ellos han sido importados y la mayoría en aquellos países que tienen más vínculo con el exterior, Egipto, Marruecos, Sudáfrica. No ha llegado a lo profundo del África subsahariana, pero en el caso de que llegara, también encontraría una posibilidad enorme de contagio en un lugar, en una situación que es de las más vulnerables que se ven en la Tierra, los campamentos de refugiados. Los campamentos de refugiados del África subsahariana, los campamentos de refugiados en Israel, en Palestina, en Jordania, en el Líbano, en Siria. Los enormes campamentos en los cuales la gente transita sus días porque huyó de la guerra serían un enorme caldo de cultivo para la expansión de este virus. África subsahariana, también vemos el caso de Irán, pero también este virus ha traído algunos hechos, algunas situaciones que se han dado impensables en la historia. En Israel tenemos aproximadamente 450 casos. Israel y Palestina están cooperando y trabajando conjuntamente para frenar el avance del virus. Los médicos palestinos se capacitan en Israel. Israel provee a Palestina de kits
para poder hacer las pruebas de testeo, de insumos médicos, una cooperación y una colaboración que no se vio en más de 70 años de conflicto y que se logra a partir del avance de este virus. Sin lugar a dudas, el mundo no va a volver a ser el mismo. El mundo está cambiando. El mundo globalizado que creíamos que era el mejor de los mundos, hoy está dando paso a un mundo cada vez más cerrado. Las personas confían o desconfían solo de sus propios gobiernos y no esperan nada de la comunidad internacional. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud tratan de tener un rol de liderazgo internacional, pero en estos tiempos es muy difícil. Encontramos países que han tomado muy seriamente la situación, mientras en otros las sociedades han desoído todos los consejos y todas las medidas que han tomado los gobiernos y los casos se han multiplicado. Muy cerca de nuestro país, en la frontera en Brasil, Jair Bolsonaro no aplicó ninguna medida y los propios brasileros salieron a las calles en estos días exigiendo su renuncia. Algunos países son una incógnita. Nos preguntamos por qué India, siendo frontera con China y teniendo una población de más de 1.300 millones de personas, no supera los 100 casos. Los indios hace años que vienen sufriendo las epidemias de gripe y están preparados, pero no para abordar una epidemia de estas características. Uno podría pensar que las políticas de vigilancia que aplicaron cuando llegaron los primeros casos hicieron que se pudiera frenar el avance del virus. Sin embargo, aún temen que este pueda seguir creciendo. Nos llega poca información sobre lo que sucede en Rusia. A pesar de que el gobierno dice que son muy pocos los casos, muchos opositores y otras fuentes mediáticas afirman que los casos se cuentan por miles. En Corea del Norte, algunos medios dicen que se ha fusilado a contagiados. Lo cierto es que este virus ha cambiado el mundo, como decimos, y lo va a seguir cambiando. La hegemonía se encuentra en disputa desde hace años y no va a volver a ser la misma la hegemonía mundial. Hoy Estados Unidos se cierra y China se abre a ayudar al mundo. Hoy los países que han sido sancionados económicamente, Venezuela, Cuba, Siria, Irán, reclaman al mundo que estas sanciones se terminen. El mundo ve la solidaridad de Cuba enviando médicos, enviando insumos al resto del mundo, mientras otros países lo único que hacen es cerrarse. El mundo va a cambiar, está cambiando, y tendremos que ir analizando día a día porque las teorías ya no nos servirán. Vamos a ir analizando día por día porque esto es dinámico, porque los números cambian, porque las políticas de cada estado cambian. ¿Qué va pasando con el mundo en estos tiempos de coronavirus?